¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a su programa El Banquillo a través de Más TV. Y pues bueno, agradeciéndole nuevamente a usted por su sintonía, por ser fieles a nosotros, por estar ahí siempre al pendiente de lo que está pasando en el país. Déjeme decirle que eso es una clave fundamental de un buen ciudadano, el que se informe de lo que está pasando, de los candidatos, de las circunstancias que tienen que ver con todo este proceso electoral y todo que es importante relacionado a Guatemala y sobre los próximos años que se vienen nuevos gobernantes. Y pues bueno, estamos aquí hablando hoy un tema bastante importante, como lo hablamos en el programa pasado con el licenciado Solórzano Fopa, quien es candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Pero para poder hablar un poco más de la persona que nos acompaña hoy, con quien estaremos platicando, les dejo la palabra a mi compañero Fernando Cibrián. ¿Cómo estás, Fernando? Estoy emocionado de estar con ustedes una semana más, y cada semana, cada episodio que vamos avanzando, nos acercamos más a las elecciones. Así que no dejen de ver El Banquillo. Pero si te preguntaran, Brian, si te hicieran la pregunta, me perdí la entrevista con el licenciado Fopa, con el licenciado Arzú o con la licenciada Torres, ¿dónde la pueden ver, Brian? Bueno, sí, claro que sí. Ustedes pueden buscar ahí en nuestras redes sociales como El Banquillo GT y también como Más TV, donde ahí están las cápsulas de partes importantes de las entrevistas y así como los episodios completos para que ustedes la puedan ver. Igual también vamos a estar a veces subiendo ahí imágenes con los links de las entrevistas para que ustedes puedan ir a verlas. Así que entramos a ver quién es nuestro invitado hoy. Vamos a tirar un par de pistas. ¿Me ayudas con las pistas? Tiramos una y una, va. Yo voy a tirar la primera. Él es un político nuevo que está incursionando ahí con un partido que ya tiene cierta historia, una historia joven del partido, la verdad, claro. Una historia joven, pero que ha sido ahí importante en esta última legislatura principalmente. Ahí está la primera pista. Otra pista es relacionada a nuestro programa pasado. Está involucrado en uno de esos 3 partidos que hizo la alianza para la alcaldía municipal con el licenciado Solórzano Fopa. Esa es otra pista, porque ahí está el partido, ¿no? Bueno, otra pista que les voy a dar es que si usted tiene ahí Twitter, usted ha visto ahí que hacen unos espacios para dar opinión donde hablan de diversos temas, y él ha estado impulsando estos espacios desde Twitter y hemos aprendido ahí bastante de todo lo que se ha platicado. Esa es la tercera pista. ¿Vamos una más? Una más. Voy con que está involucrado en un partido que tiene que ver con un tema de la agricultura. Ok, perfecto. Es válido, ¿no? Válido. Sin más preámbulo, vamos, ¿quién es? Y con esas pistas que les dimos, le damos la bienvenida aquí a Raúl Barrera, que va a estar con nosotros hoy platicando. Él es candidato a diputado aquí por el Distrito Central y nos va a estar platicando un poquito ahí de cómo incursionó en la política, un poquito más de su persona y de los planes que tienen para estas elecciones 2023. Claro, Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Raúl, bienvenido al banquillo, tipo de los acusados, ¿verdad? Pero sí, esperaba más un banquillo que un sofá, pero bueno. O sea, pero como dijo Aldo Dávila ahí, es el silloncillo o el sofacillo, ¿cómo le dijo? El silloncillo, dijo Aldo Dávila, por aquí. Es válido también. Bueno, sí. Como comentamos en la plática de sobremesa, pues nosotros nos sentamos a platicar, a beber un cafecito, un vasito de agua, a comer un par de snacks que ya casi me las acabé yo ahí en la plática de sobremesa. Eso puede notar, pero puedo aguantar un poco un poco más, ¿verdad? Entonces, quizá hay mucha gente que va a decir, bueno, ¿quién es Raúl Barrera? Entonces, tal vez para que te puedas presentar de tus palabras, de lo que te nace decir quién sos vos, ¿te parece? Bueno, primero gracias por la oportunidad. Mi nombre es Raúl Amílcar Barrera Robles, acabo de cumplir 40 años, espero no entrar en esa crisis, los 40 años. Y en el 2017 tuve la determinación de involucrarme por primera vez en un partido político. Hasta ese momento había trabajado en la iniciativa privada y en algunas organizaciones de índole educativo, fundamentalmente en una fundación. Tengo vocación docente. Si todo sale bien, dentro de poco seré un profesional del derecho, abogado y notario. Todavía falta un poco. Persona que trabaja y estudia de noche, y ahí poco a poco, como miles de personas que han logrado convertirse en profesionales a lo largo de los años. En 2017 identifiqué al Partido Semilla como un proyecto en el que valía la pena involucrarse, y desde esa fecha para acá soy un militante activo, soy un político convencido, y yo pienso que la gente buena tiene que involucrarse. Si la gente buena no se involucra, dejamos las cosas en manos de los otros, y por eso Guatemala va a seguir siendo lo que es un país muy rico, lleno de gente empobrecida, y eso hay que cambiar, y por eso estoy aquí. Pero bueno, eso es el lema de los buenos somos más, ¿o sí? Yo creo que la mayoría de la población es decente. Voy a decirlo con esas palabras. Para no tomar posiciones políticas. Sí, no, y sobre todo de ese lado para el que no hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Buena onda, me parece. Sí. Va, Raúl, ¿y cómo te interesó la política? ¿Cómo dijiste, bueno, voy a pasar de la educación, del empleo ahí en el área privada
voy a participar, quiero unirme a este partido? ¿Qué te llamó la atención para poder incursionar? Cuando participas en procesos educativos y escuchas las necesidades de la población y te das cuenta del origen de los problemas, tenés varios caminos. Podés sumergirte en el mundo empresarial, ¿verdad? Fundar una empresa o ser un buen profesional independiente, dar algunos empleos bien pagados, dignidad al trabajador, derechos, garantías, libertades, e intentar crecer a nivel personal y ser un buen ciudadano. Pero hay un punto en el que querés ir más allá porque querés hacer más. Es decir, la situación es tan caótica que querés dar el salto. Ese otro salto es, bueno, vamos a involucrarnos en una organización. Entonces, para hacer incidencia, la defensa de los jóvenes, o los empresarios se agremian para la defensa de sus propios intereses del gremio, o hacer pronunciamientos políticos en favor de la sociedad en su conjunto, de su gremio en particular. Pero esa asociación, esa asociatividad a nivel privado tiene un límite. Y ese límite es que quienes toman las decisiones son los políticos, son los funcionarios. Y entonces llega un punto en que la frustración te gana, porque vos sabes qué es lo que hay que hacer, sabes cuál es el camino, y ves que las personas que están en el ejercicio de algunos puestos públicos, alcaldes, diputados, presidentes, ministros, no toman las decisiones que deberían tomar y lejos de ello utilizan el poder público solo para beneficio estrictamente personal. Eso te genera una gran frustración, y aunque las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer gran incidencia, reclamos populares muy fuertes, pueden generar presión suficiente como para detener algunas barbaridades en el poder público, no se trata solo de detener lo malo, también hay que impulsar lo bueno. Y las organizaciones no tienen poder de decisión en el poder público. Entonces das ese otro salto, que es la participación política, es buscar directamente cargos de elección popular, o hacer una carrera en el Poder Judicial, que ese es un pasillo muy estrecho para algunas personas que reúnen algunas características. Es un camino sumamente angosto, mientras que el de la participación política pues tiene avenidas un poco más anchas, tan anchas que desafortunadamente se puede meter cualquiera, y en cada proceso electoral se tiene la oportunidad de distinguirse de los otros. Pero en resumen, la política es el único camino que permite acceder a puestos de decisión. Y como uno se cansa de ver que quienes tienen que decidir no deciden, o lo que deciden es en perjuicio de la gente, uno tiene que dar el salto. Entonces eso me convenció a mí en 2017, y al escuchar en una reunión proselitista de Movimiento Semilla, me gustó lo que escuché, me gustó la sinceridad de las personas con las que estaba conversando, y dije, bueno, llegó el momento, hay que dar el salto, y me afilié ese mismo día. Fue el 1 de octubre de 2017. Hace ya 6 años, y tengo 6 años de estar en esa organización. Tan grabado como... tan grabado... Como un matrimonio. Sí, como la fecha de matrimonio en un anillo. Entonces, es el único partido político en el que estoy involucrado, y espero poder permanecer en la organización de manera indefinida. Es importante esa permanencia y esa coherencia, porque hay tanta gente que salta de un partido a otro, que hay que institucionalizar los proyectos para que tengan sentido en el tiempo. Raúl, seguramente pues el televidente sabe estar cuestionando, pero ¿por qué Movimiento Semilla? ¿Qué tiene Movimiento Semilla que no tienen los demás partidos? ¿O con qué te identificas vos que no te identificas con los otros partidos? Pues cuando el Movimiento Semilla se fundó, creo que había cerca de una veintena de partidos políticos, otros en formación. Ahora van a contender 30 partidos políticos, es un cartón de lotería. Yo pienso que es un error decir que hay un partido político que es el correcto y todos los demás no, y que todos los demás no sirven. Yo creo que en casi todos los partidos políticos hay gente con algún nivel de ética respetable que tiene sus razones para estar ahí. Ahora, es un abanico de grises, es una escala, ¿verdad? Donde hay partidos donde la mayoría de la población o de sus miembros tienen una convicción democrática, tienen ética, tienen códigos de conducta, tienen decencia en su quehacer tanto privado como público. Y hay otros donde la mayoría de sus dirigentes o casi todos sus dirigentes lo que quieren es poder y dinero fácil. Claro. En el caso de Semilla, cuando escuché las razones por las que se constituyó y los ideales que buscaba, y cuando se evocaba, por ejemplo, los ideales truncados de la revolución, yo lo escuché directamente de uno de los fundadores del partido, Juan Alberto Fuentes Knight. Al escuchar sus palabras, al invocar a la obra inacabada de la revolución, lo que se buscaba, que era un régimen progresivo de derechos, de libertades, y de una transformación que se interrumpió desafortunadamente a los 10 años de haber iniciado, eso me convenció de que era un lugar en el que yo podía poner sobre la mesa mis ideas y yo sería escuchado. Entonces, si bien ya habían existido otros proyectos políticos
que se fundaron sobre la base de las aspiraciones de la revolución o de tendencia izquierda o progresista. El movimiento Semilla fue el primero donde, además de que me gustó lo que escuché, identifiqué que quienes estaban ahí tenían coherencia en su vida personal, en su vida pública, y conocía a buena parte de la gente que estaba ahí. Entonces dije, bueno, ya son dos elementos coincidentes, hay que intentarlo, ya no tengo que seguir esperando, y este es el proyecto en el que vale la pena hacerlo. Y en los últimos 6 años me he sentido muy identificado. Naturalmente ha habido episodios en los que tal vez no todo ha salido bien, no todo ha sido perfecto, pero la intención es consolidar el proyecto y me ha convencido de entre todos los que existen. No quiere decir que no haya otros afines con los que uno guarde alguna relación, algún entendimiento, claro, pero viéndolo integralmente, el proyecto Semilla es el que más ha llamado mi que se atención. ganó tu corazoncito. Exactamente, y el que me convenció de afiliarme, porque ya había conocido otros proyectos, pero ninguno me había convencido de dar el salto de quiero ser parte de. Okay. Cuando vi quiénes integraban el movimiento Semilla, dije, sí, aquí vale la pena, y lo hice, me afilié, tengo 6 años y espero que sean muchos más. Ok, perfecto. Mira, a mí me da una duda, tengo una duda con respecto a eso. Ya después de 6 años, bueno, tú viviste la candidatura de Telma Aldana en el 2019. Padecimos esa cara. Padecieron de esa candidatura. Bueno, Con la no inscripción y todo. ¿cómo fue ese proceso para un militante del partido Semilla? Ese proceso de tal vez se emocionaron por tener a la licenciada Aldana, luego pues hubieron ciertas cosas que no la permitieron participar. ¿Cómo lo viviste? Pues Semilla, al constituirse apenas en diciembre del año 2018, apenas un mes antes de la convocatoria a elecciones, se enfrentó al apremio del tiempo. Es decir, apenas nos están autorizando nuestra inscripción como partido político, tenemos un mes para organizarnos, para terminar de consolidar las candidaturas, y el contexto se dio para tener un acercamiento con la exfiscal general, y fue una decisión de la dirigencia, obviamente. Se hizo una negociación por la que intentó propiciarse un matrimonio en ese momento, con la idea de que se consolidara en el tiempo. Hubo algunos miembros que se integraron al partido, que se convencieron, que se sumergieron en la organización. Otros no, nunca se identificaron y se fueron, porque había una distinción. La gente que venía de Semilla era gente orgánica que tenía una base ideológica, mientras que la gente que venía con la exfiscal general quizás solo buscaba una oportunidad de sumarse a un proyecto de forma más pragmática, aunque no hubiera mucha identificación ideológica. En el caso de ella, cuando se toma la decisión de invitarla, creo que a la mayoría le pareció estratégico. Hay que decir que no todos estuvieron de acuerdo, siempre hay disensos, pero en términos de la posibilidad que se generaba de unir esas dos fuerzas, lo vimos como algo útil, como algo necesario, como una gran oportunidad para los que tomaron la decisión. Y para quienes teníamos que ver desde fuera los acontecimientos, nos pareció muy bien. Fue muy consternador cuando nos dejaron sin el binomio presidencial, porque la ley electoral no permite sustituir sobre la marcha a un candidato que se te cae. Y como el binomio presidencial es una unidad jurídica que no se puede disolver, teníamos ahí a un candidato vicepresidencial, Jonathan Mencos, quien por cierto ha sido proclamado como candidato a diputado por lista nacional. Él encabeza... Le hacemos la invitación a que venga aquí también. De Quetzaltenango, eso, ¿no? No sé si es de Quetzaltenango. Bueno, él recorre todo el país, estuvo durante muchos años al frente de una institución, un tanque de pensamiento de los más incidentes en Guatemala, y entonces él también dio el salto. Él acaba, bueno, no lo acaba de dar porque lo dio en 2019, pero acaba de consolidar el salto que él decidió dar para hacer vida política. Pero en resumen, teníamos un binomio de una candidata presidencial que tenía un gran reconocimiento público y que representaba un esfuerzo por combatir la corrupción, cuya gestión pudo no haber sido perfecta. Yo creo que es un episodio de la historia que hay que juzgar apropiadamente. Tenemos que entrar en la discusión de los aciertos y de los errores de esa gestión, pero en general representaba la intención de romper un estado de cosas. Entonces, para nosotros fue muy esperanzador tener una candidatura de ese tipo, y del mismo tamaño fue la frustración cuando no la inscriben, cuando le niegan la inscripción, cuando se monta sobre la marcha un deliberado esfuerzo por literalmente dejarnos sin candidatura, y eso en términos electorales nos debilita, porque ustedes saben que en una contienda electoral el candidato presidencial es el que se lleva todos los focos, así como los paneles que tenemos aquí, y un proyecto sin un candidato presidencial es un proyecto que corre casi que acéfalo, y es más difícil
llegar a la población e intentar convencerla de que eso es un proyecto cuando no tenés esa cabeza presidencial. Entonces esa desventaja fue muy frustrante. Aún así obtuvimos 7 diputaciones de 160 y creo que fue un primer esfuerzo electoral y ojalá en el futuro los éxitos puedan ser más grandes. Y que incluso en el sistema de minorías de Hunt, que es el método de elección que tenemos acá, yo creo que, y me corregirán ustedes, los votos que dan para la presidencia también ayudan a entrar a ciertos diputados, ¿verdad? Hay que recordar que el concepto, de hecho, de elecciones generales se llama así porque son todas las elecciones el mismo día. Elecciones generales, son 5 papeletas, son 5 sistemas de elección, son 5 elecciones distintas. Y la lista nacional, que estaba pensada precisamente para hacer un caudal proporcional a los votos presidenciales, tenía esa lógica. En algún momento se reformó el sistema y entonces la lista nacional ya es una papeleta separada de la elección presidencial, pero en términos políticos reales es un hecho que una figura presidencial puede atraer un caudal significativo de votos tanto para los diputados distritales o los candidatos a diputados distritales como los de la lista nacional, e igual forma para los candidatos a las alcaldías. Cuando se está en contienda, los candidatos a las alcaldías están ahí pidiendo, miren, que venga el presidenciable aquí a una reunión, Sí, porque claro, llama a la prensa, llama a la gente. No es lo mismo que él tenga una reunión solito a que lo acompañe el presidenciable, la primera casilla de lista nacional. Entonces esas figuras atraen bastante, y en el caso de una candidatura presidencial sin duda es determinante para conseguir o para granjearse votos en cada una de las 5 papeletas sometidas a consideración de la gente en un día de elecciones generales. Perfecto, espérate, que nos tenemos que ir a corte. Dale, Antes de que sigas, sigamos platicando, Sí, nos tenemos que ir a corte. hombre. Pero Sí. antes del corte, hacemos la dinámica de una Démosle, vez. pues, Démosle, explícala rapidito. de una vez. Mira, pues, aquí hay una serie de preguntas. Yo creo que ahí antes de que entráramos ya le diste una. Sin querer Pero queriendo. mira, vamos a dejar ahí las preguntas en 30 segundos. O sea, la volteas, la lees y la respondes. Ok. Son preguntas ahí. Ajá. ¿Cuántas del tiene que público. escoger? No, son las 3. Son las tres, Son las excelente. tres. Las tres. De una Va. vez. Listo, de Un acuerdo. minuto y medio. Un minuto, 30 segundos para cada una. Empezando por la derecha, dice. Por la derecha, sí. ¿Qué opina de Alberto Sánchez? Alberto Sánchez es fue uno de los miembros más antiguos de Semilla. Fundador, ¿verdad? Sí, fue del grupo promotor, estuvo en la Junta Directiva Provisional y en algún momento él decidió distanciarse del proyecto porque sus convicciones no eran ya las del partido, tuvo un pleito interno, incluso fue conocido por un tribunal de honor. De hecho, tuve la oportunidad de estar muy cerca de su despacho durante 2 años. Trabajé directamente en su despacho y con ocasión de esa separación, pues obviamente los caminos se separan, ¿verdad? Porque él se va de Semilla y yo soy un hombre muy orgánico de Semilla, entonces, bueno, muchas gracias por la oportunidad, pero yo sí sigo en el proyecto. Yo sigo aquí, pues gracias. Pero ya no son cuates. Ya no hablamos desde su separación hace ya más de un año. Ah, bueno. Ok, Sí, sí. tío. Bueno, ahí está la otra, pues. Ajá. ¿Cómo va a financiar su participación política? Pues de momento estoy trabajando de manera independiente y lo que se puede conseguir, una parte se pone a disposición del partido. Cada uno de nosotros tiene la obligación moral y material de dar un aporte mensual al partido, tanto para su funcionamiento como en términos de campaña. Hay un gran bolsón que también proviene de la deuda electoral, que es el resultado de los votos de la lista nacional. Entonces creo que algo queda para términos de campaña y que en el caso nuestro, como nuestra campaña es verde, digamos, tenemos muy poco para material físico y no queremos contaminar las calles, creo que vamos a apostarle fuertemente a las redes sociales y creo que eso es una campaña de bajo costo que nos permite llegar a mucha gente sin invertir grandes sumas de dinero. Y tío, Ok, la última, pues. ahí. Vamos a ver por qué aceptar a Andrea Villagrán si ha participado en 3 partidos políticos diferentes. El caso de Andrea es muy particular, de hecho la están entrevistando mucho y me parece necesario. De hecho, Andrea fue expulsada de los primeros 2 partidos con los que participó precisamente por no votar como votaban esos partidos políticos. Ella se separaba de los lineamientos de esos partidos que daban instrucción, bueno, vamos a proteger a Jimmy Morales para que no le retiren el antejuicio. Ella consideró que había que retirarse. Entonces, cuando ustedes observan su historial de votación, es coherente y está alineado con el de Semilla. Y yo creo que eso la hace una militante como natural del partido. Entiendo que el partido todos la expulsa, ninguna posibilidad de reelección, de ahí se postula otra vez por otro partido político que también la expulsa, y entiendo de hecho que antes de tomar posesión, porque lo ha contado ella un par de veces,
Los diputados asumen el 14 de enero del año 2020. El día 13 de enero, un día antes de que asuma el cargo, la expulsan del partido porque se dan cuenta de que no cuentan con ella para la agenda pues, colusoria con el gobierno, y ella, tanto en la legislatura anterior como en esta, ha sido muy coherente dentro de su votación. Entonces, más allá de esas identificaciones que ella tendrá la oportunidad de explicar en primer término por qué encontró espacios ahí, porque son explicaciones que ella tiene que decir, en términos de su desempeño legislativo exclusivamente, no se distingue de cómo ha votado Samuel Pérez, de cómo ha votado Román Castellanos, de cómo ha votado Bernardo Arévalo. Es como si fuera naturalmente una diputada de Semilla. Entonces, dentro de su desempeño legislativo no hay distinción. Ahora, lo de sus antecedentes, bueno, ella tendrá las respuestas más específicas para decir por qué estuvo antes en otros dos. Perfecto. ¿Verdad? Y vamos a tener a la que a casa que le vamos a hacer preguntas. Tráiganla. Si ustedes tienen alguna pregunta para la diputada, la pueden Claro, que enviar. de una vez la envíe. Sí. Entonces, en lo que nos vamos a corte, síganos en nuestras redes sociales, el Banquillo GT. Y regresamos en breve aquí en Más TV en el Banquillo. Hola, soy Fabiola Pais Y yo, Sharon Carrillo. y te acompañamos de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana en Buenos Días, Con segmentos de cocina, salud, belleza, viajes y más. solo por Más TV, un canal que suma. Hola bebés, mi nombre es Yelsi Hernández y los invito a sintonizar de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, Voltaje Musical. Recuerden, tenemos las mejores complacencias, los mejores videos y chismes del momento, así que no se lo pierdan, solo por Más TV, un canal que suma. Bueno, estamos de vuelta aquí en el banquillo. Qué bueno que usted no se ha esperado, porque yo sé que usted está ahí en su casa diciendo, puchica, ¿qué más nos va a decir ahí Raúl Barrera acerca del Congreso, acerca de las iniciativas? ¿Son oposición? ¿Cómo está el rollo ahí adentro? ¿Existe o no existe realmente la oposición? Pero bueno, Raúl nos estaba contando ahí que lleva 6 años, ¿me corregirás? Sí, 6 en años el Movimiento Semilla, en el sí. Movimiento Semilla, movimiento que pues trató de proclamar a la presidencia hace 4 años a la licenciada Telma Aldana, que ya sabemos qué pasó ahí. Le pusieron la denuncia, que jaladito y que estuvo el rollo ahí, que bueno, ya sabemos, esa es historia del pasado, pero hay algo que decir. El movimiento Semilla ya se puede decir que hizo una legislatura, está a punto de terminarla, y pues habría que hacer la evaluación como cuando se termina un año escolar. ¿Aprobó o no aprobó? ¿Cuál es la calificación que le das al movimiento Semilla, en este caso, de su función legislativa? En términos legislativos, yo personalmente le daría un 7. De 10. Sí, le daría Ok. un 7 de 10. Yo creo que es un reconocimiento a que se generaron expectativas. Bueno, las propias circunstancias a veces dificultan cumplir con expectativas generadas, considerando que la primera experiencia legislativa, desde donde pude yo verla, te enseña que el Congreso es una cuestión de votos. Y puedes tener incluso 80 diputados, pero si no tienes 81, no conseguiste No nada. pasó nada. Sí, entonces el número de 7 diputados creo que ha servido para tener 7 voces ahí. Al momento son 5. Recordarán ustedes que tuvimos 2 disidencias. De hecho, una provenía del proyecto de Telma Aldana, y en el caso de Alberto Sánchez era orgánico de Semilla. Ellos se retiraron a otras organizaciones, quedaron 5 electos y ahora se suma Andrea Villagrán. Podríamos hablar de una bancada de 6 De 6 personas. diputados. Entonces son 6 personas que han tenido una voz disidente y propositiva en el Congreso. La labor en el Congreso es tanto denunciar como proponer, ¿verdad? Es una multiplicidad de tareas que hay que No solo es hacer ahí. andar proponiendo iniciativas tampoco, No, ¿no? no. Y de hecho yo creo que es una mala calificación cuando algún diputado dice, propuse 80 iniciativas de ley. Exacto. Suscribí 80, no sirve de nada He pensado lo mismo. si una de las, o 20 de las 80 eran el día del lápiz, el día del ilustrador, Del tamal. el Del tamal. día del... No tiene ningún sentido. Este ¿A vos país, apoyas esa iniciativa, Raúl? me parece ridículo perder el tiempo. Sí, es decir, creo que con una política pública de promoción de algunas cosas se puede generar
la imagen que el país necesita para que la gente venga a comer tamales de aquí. Pero si alguien piensa que hay que proclamar o hay que promulgar una iniciativa de ley y dedicar tiempo legislativo para eso, habiendo situaciones tan sentidas como la reforma constitucional, la reforma electoral, la desnutrición, la violencia, yo creo que sí, eso es una pérdida de tiempo, pero cada quien tendrá sus prioridades legislativas. Nítido. Y Raúl, ¿qué nos podrías contar de tu experiencia en el Congreso? Porque nos contaste que estuviste trabajando en el despacho del diputado. Sí, exactamente, sí. Tuve la oportunidad, porque al final fue una oportunidad laboral que espero haber aprovechado bien, de ver el Congreso desde dentro. Cada diputado tiene derecho a contratar directamente a 3 personas, un asesor, un asistente y un secretario. Yo fui asistente durante 2 años, aunque ahí al final todos en algún momento son asesores porque te preguntan cosas y qué hago, qué hacemos. Claro. Entonces, el ver el corre-corre dentro de los pasillos, entender la dinámica legislativa desde dentro, te enseña la dimensión del monstruo que hay aquí, ¿verdad? Hay un momento en el que en el pasillo todos medio se saludan y los buenos días y demás, pero dentro sacan la verdadera careta, es decir, se rebelan, y algunas personas están ahí únicamente para acumular dinero y poder y hacerse ricos en el periodo más corto posible. Es muy frustrante, muy decepcionante ver las transmisiones de las sesiones plenarias y ver a los diputados intentando luchar contra un monstruo de 120, 130 diputados coludidos literalmente, una mayoría aplastante contra la que no se puede hacer mucho, y hay transmisiones en las que dieron ganas de llorar, realmente una gran frustración de ver cómo se aprueba, por ejemplo, un decreto por el que se destinan 3.197 millones de quetzales para el remozamiento de carreteras y demás, y la mayoría es una piñata electoral. Eso se aprobó el año pasado. Entonces hay una buena parte de los partidos políticos que tienen recursos de sobra para su contienda por esa electoral. campaña. Exactamente. Entonces ver todo eso es muy frustrante cuando la gente está atravesando tantas precariedades, el hambre, la violencia, transporte público. Los diputados destinan la mayor parte del tiempo, la mayoría de diputados, a ver nada más sus negocios. Eso te produce gran frustración y todo eso lo aprendes desde dentro. Entonces yo creo que esa experiencia legislativa me da la perspectiva suficiente como para entender de qué tamaño es este gran camote que tenemos, ¿verdad? Y es este gran monstruo al que tenemos que abatir. Guatemala merece algo diferente y la transformación del país empieza allá adentro, en la 9ª Avenida, ahí empieza todo. Sí, de hecho hay bastantes personas que dicen, bueno, miren, la presidencia a la larga solo ejecuta lo que el Congreso hace. Y es cierto. Y es El cierto, Congreso tiene la sartén por el mango. el Congreso es el que realmente decide o si Guatemala avanza, se estanca o retrocede. Sí, Pero sí. Raúl, yo te quiero hacer, voy a ver la manera en cómo integro 2 preguntas que te quiero hacer. Pero la primera es que tengo entendido que participaste también en las elecciones pasadas. Sí, 2019. La primera pregunta sería que me contes alguna anécdota que te haya marcado, tal vez cuando fuiste a algún barrio, a algún lugar. Samuel nos contó en su momento las que a él le marcaron de la campaña. Bueno, vayamos con esa primera, después te voy a plantear la otra. Primero, los zapatos. Los zapatos es 3 pares de zapatos destruidos, porque hay que, literalmente hay que caminar entre la gente. Yo crecí en un barrio marginado, ¿verdad? Que ha tenido pues, problemas de pandillas desde siempre, entonces no soy ajeno a la miseria, a la pobreza y a la violencia. Pero una campaña te da oportunidad de visitar colonias que nunca habías visitado, que nunca habías pisado realmente, y entonces el tener ese encuentro directo con otras realidades, también de pobreza, también de violencia, pero que están en otras zonas y básicamente los problemas son comunes, te dice que las soluciones también deberían ser comunes. Entonces yo creo que la experiencia que me deja es que la gente sí tiene interés en la política, y voy a explicarlo. A veces se dice que la gente es apática y que no tiene interés. No es cierto, la gente tiene interés en la política, pero la gente no tiene mucha información que le permita entender el sistema. ¿Por qué es importante el alcalde? ¿Por qué es importante el diputado o el presidente? Y si tuviéramos nosotros el tiempo, si nos tomáramos el tiempo de explicar a la gente la importancia de cada uno de esos funcionarios, yo creo que involucraríamos mucho más a la gente. La gente tiene interés, pero no tiene información. Lo único que tiene es propaganda, y la propaganda es mercadeo, es marketing, pero hay que darle más, hay que dar información, involucramiento. Entonces lo que yo veía, y la principal anécdota que me queda de esa campaña, es que la gente tiene muchas preguntas, la gente quiere saber y entender. Y cuando te tomas el tiempo, la gente te lo agradece. Mire, gracias por explicarme porque no lo entendía, ahora lo entiendo.
lo voy a seguir en redes sociales. Y además entonces generas un vínculo con la gente y lo que me deja esa experiencia es eso, que la gente tiene necesidades comunes, tiene dolencias comunes y recuerdo 3 pares de zapatos destruidos de estar caminando cualquier cantidad de kilómetros en la zona 18, en la zona 25, en la zona 6, en todas las zonas, ¿verdad? De la capital hasta donde pudimos, porque como no tenemos helicópteros para saltarnos el tránsito a la hora pico, ¿verdad? Tenías que recorrer, tenías que ir de una zona a otra, digamos, a la zona 18, perdías 3 horas en el tránsito y eran 3 horas que perdiste de hacer campaña. Entonces hubo días en los que solo pudiste visitar 2 o 3 colonias de un mismo sector y no pudiste visitar otra zona, ¿verdad? Eso, básicamente. Raúl, dame un chancecito, Fernando. Seguramente sé que ahí tenés tu pregunta y a lo mejor la vas a complementar con lo que te quiero preguntar ahorita. Tal vez estoy para un videoclip después, pero rapidito, de manera concisa. Decime cuál es tu lectura del país. ¿Cómo estamos como Guatemala? ¿Cómo estamos en los índices de movilidad social? ¿Cómo estamos en los índices de desnutrición? ¿Cómo estamos en la percepción de corrupción? ¿Cómo estamos en la visión de país, de infraestructura? ¿Cómo mirás vos el país como Guatemala? Bueno, las estadísticas nos dicen que por lo menos 1 de cada 2 niños tiene algún nivel de desnutrición y en el caso de los niños con desnutrición aguda, algunos están condenados a la muerte, no hay forma incluso de recuperarlos o de que tengan una vida normal si es que logramos rescatarlos. La corrupción es un monstruo, de verdad. El presupuesto del Estado ha crecido naturalmente, ¿verdad? Con cada año y la mayor parte de ese presupuesto se destina a funcionamiento. Y el que en teoría se invierte termina muchas veces en los bolsillos de los mismos diputados o funcionarios que procuran que las compras sean en favor de sus propias empresas. Entonces hay un enorme desperdicio de recursos donde el aparato del Estado no está sirviendo para darle a la gente servicios de calidad. Lo que veo es mucha desesperación, gente que está dejando la vida en el tránsito, gente que tiene que despertar a las 3 de la mañana para llegar temprano a trabajar y regresa a las 10 de la noche solo a dormirse porque tiene que volver a despertar a las 3 de la mañana, ¿verdad? Entonces, lo que veo es una gran desesperación y siempre una oportunidad, cada 4 años se da esta oportunidad y los que aún creemos que la democracia es el camino, porque hay unos que creen que la democracia ya no es el camino y quieren algo un poco más violento, más disruptivo, yo creo que la democracia es el camino y hay que seguir intentándolo hasta que la población tenga una mayoría de funcionarios decentes. Eso puede tomarnos esta experiencia 4 años, 8 años, pero hay que seguir rompiendo el dique hasta que se rompa literalmente. Hay que patear el muro hasta que se caiga. Nítido, buenísimo. Fernando, estamos entrando en la parte de la otra dinámica. Vos decís cómo procedemos. Bueno, mira, te vamos a mostrar. Esta dinámica es parecida a un programa de televisión americano donde... Evidencias. Te vamos a mostrar una serie de tweets que no son muy favorables, digamos, a tu persona, pero para que tú aquí nos puedas decir, no, miren, lo que dice ahí es mentira. ¿No? O si es un tweet ahí así algo chistoso, nos riamos juntos. Y ya pues les das tu opinión acerca de esto. Así que le vamos a pedir a producción. Entonces, igual van a estar apareciendo para que usted en casa allí, los van a estar apareciendo aquí para que los vean. Ajá. Entonces, vamos a ver el primero. Ahí tenemos el primero, vamos a ver. Interesante. Ahí dice, ¿te lo leo? No sé si alcanzas a leer. No, sí. Mira, el anterior. Ahí está. Ese. Vamos a ver. Dice. ¿Lo leo yo si querés? Dale. Sí, dice, lo dice. Un poquito más cerca. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ajá, de semilla. Ajá. Léelo en voz alta para que... Ok, lo dice el humilde asesor Raúl Barrera de Semilla, que ya ha puesto un reloj que cuesta 340,000 quetzales en Guatemala. Cuando pueda, pregúntele de dónde obtuvo el dinero, ahí nos hacen el favor. Es una réplica. Una réplica, sí, que me vendió. De hecho, bueno, este sí es original, pero este vale mucho menos. ¿Verdad? Bueno. Sí, es un Rolex o Casio, dirían por ahí, vamos. Sí, no, de hecho tengo una réplica de Rolex. Hubo un amigo que tenía un par de relojes de réplica. A precio de quemazón, como 500 quetzales cada uno. Bueno. Sí. Ok, entonces ya aclaramos esa parte. Se ven muy bien. Ya aclaramos esa parte. Se ven muy bien. Están chileros. Nos vamos a pasar el contacto después. Sí. ¿Qué dice este tweet, pues? Raúl Barrera debió endeudarse hasta hacer, por la quinta casilla, quien paga por llegar cobra por estar ahí con trances. Debió endeudarse. Es decir, sugiere que para que vos estar pagaste en la casilla. ¿Es cierto o no es cierto? ¿La pagaste o no? De hecho, me hubiera gustado estar un poco más arriba. Tuvimos elecciones primarias en el Distrito Central y los afiliados fueron los que decidieron en qué orden íbamos a contender. Fue un sistema de planillas y ese sistema arrojó
que bueno, hubiera 4 personas que me antecedieron y yo en la quinta casilla. Ninguna sola persona da un solo centavo para casillas. Aparte es una contribución tal vez de 400 o 500 quetzales al mes para financiar el partido, pero eso es muy distinto. Entonces no se compraron casillas. Perfecto. No, Perfecto. Seguimos. Bueno, Siguiente, la parte de arriba, básicamente. La parte de arriba. Raúl Barrera hubiera postulado en otro partido Y no concebía. Hay otros partidos con los que guardamos afinidad, es una afinidad muy natural, hay otros colegas. Tal vez esto nació por la casilla que tuviste, hubo un descontento ahí. Tal vez hay más que te tienen su corazoncito y decían gracias. bueno, que esté más adelante. Sí, muchas gracias. Miren, parte de la madurez en política es saber que la política no es una carrera de 100 metros planos, esto es una maratón de 42 kilómetros. En 2019 tuve la ocasión de ser 7ª casilla, ahora 5ª y tal vez en el futuro. En la próxima ya una segunda, tercera. O más arriba, tal vez, ¿verdad? Pero este es un camino lento en el que hay que aprender de los resultados que se dan. Cuando los resultados son legítimos, hay ganadores, hay perdedores. En el proceso de elecciones primarias obtuve la 5ª y ahí voy, ¿verdad? Y estoy satisfecho Relax. con estar en esta organización, sí. Pues, Apoyando a los que están arriba y a los que están abajo también. Bueno, yo creo que nos vamos al corte. Sí, nos vamos al corte y regresamos aquí con Raúl Barrera, candidato a diputado por la bancada, por el Movimiento Semilla, por el Movimiento Semilla. Regresamos en breve aquí al banquillo. Soy Gena Ramírez y te acompaño los días lunes y viernes a las 7 de la noche con lo más emocionante del deporte nacional e internacional en escenario deportivo por Más TV, un canal que suma. Y estamos de vuelta acá en el banquillo, entrando a la parte final de la entrevista. No se ha sentido el tiempo para nada, hemos hablado de todo un poco, estamos para recordarle y por aquellos de que se hayan unido hasta ahorita y digan, bueno, por lo menos no me pierdo la última parte de la entrevista. Estamos aquí con Raúl Barrera, integrante del partido Movimiento Semilla. Sí. Fue candidato a diputado en las elecciones pasadas y ahora está buscando una curul en el Congreso de la República. Hemos hablado de todo un poco, hablado del partido Semilla, de los ideales con los que él se siente afín, qué ha hecho la bancada Semilla también un poco adentro del Congreso de la República. Y pues bueno, estábamos hablando en sobremesa. ¿Qué vamos a hablar ahorita, Fernando? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de las redes sociales porque Raúl se ha dado a conocer ahí con los Twitter Spaces, ¿verdad? Es un Twitter, vamos. Es un Twitter. Para las personas que tienen ahí Twitter, se han metido a escuchar ahí que parecen como podcasts, ¿verdad? Donde la gente va opinando. Incluso ahora se pueden hasta guardar, creo yo. Sí, se pueden guardar y luego descargar. Ajá. Perfecto, pero antes, Raúl, a mí me surgió una duda. Ajá. ¿Sos tú una persona, porque estamos platicando en la sobremesa que te presentaste un poquito más a la derecha, te moviste un poquito más para el centro, y hay personas que dicen de que el partido Semilla es de izquierda o derecha, hay centros, la semana pasada platicábamos eso con el licenciado Fopa. Y yo soy de los que digo que Semilla es de izquierda, por ejemplo. Yo soy de los que digo que tal vez es como más un centro. Aquel es de derecha, dice Semilla. Yo digo que es de centro. Pero Raúl Barrera, ¿con qué se identifica más? Yo soy una persona de izquierda, progresista, democrática. Ajá, yo pienso en el... ¿Y qué significa eso? Dirá la gente. Sí, ¿Y eso con qué se come? Eso con qué se come. Bueno, son categorías que vienen desde la Revolución Francesa. Recordarán ustedes que cuando se da ese enorme movimiento de ruptura, porque la gente se estaba muriendo de hambre mientras la monarquía comía pasteles todo el tiempo, ¿verdad? Al momento de discutirse una nueva constitución en esa gran convención, a la derecha se sientan los que querían algunos cambios, pero no muchos. Querían mantener el sistema de la monarquía, querían mantener el sistema de algunos, digamos, el sistema económico, lo querían mantener como estaba. Mientras que los que se sentaron a la izquierda querían algo un poco más horizontal. No queremos rey, queremos absoluta igualdad para todos, queremos que todos tengan las mismas oportunidades. El papel del poder público debe democratizarse, no puede estar tan centralizado. Entonces, básicamente, quienes están de un lado del espectro buscan algunos cambios, pero no demasiados, quizás no los que el país necesita. Mientras que la gente que está en el lado de la izquierda busca democratizar el ejercicio del poder, busca que se garantice igualdad de oportunidades para todas las personas, que el Estado tenga la capacidad suficiente para garantizar algunos servicios públicos mínimos de calidad para todo el mundo y que la gente pueda decir, bueno, me voy a un hospital público o no, quiero un televisor de 47 pulgadas, me voy a un hospital privado, pero dar esa oportunidad. Entonces, básicamente es
que el Estado reivindique su función que tiene para contener los grandes abusos de agentes que tienen demasiado poder. Voy a poner un ejemplo muy simple, los oligopolios, el de las medicinas, por ejemplo. En Guatemala hay una colusión de precios, ¿verdad? Que tenés varias farmacias, pero tienen exactamente el mismo precio, además por teléfono, y tienen exactamente el mismo precio. Esa es una colusión de precios, se coluden, están pactando precios. Cruzas la frontera, vas a El Salvador y la medicina vale la mitad. Incluso en Estados Unidos, donde también hay colusión de precios, es más barata la medicina. Entonces la propia Constitución ordena que debe impedirse la concentración de algunos sectores en la economía en pocos actores que tiendan a absorberla. Dice el artículo 113 de la Constitución, hay que romper con los monopolios para garantizar la libertad de mercado. Entonces una persona como yo, de izquierda democrática, cree que a través de la vía del diálogo democrática deben fomentarse las libertades básicas de absolutamente todas las personas, pero que esas libertades no lesionen los derechos mínimos de la población. Porque alguien puede decir, bueno, yo en el ejercicio de mi libertad me voy a coludir con el único otro proveedor de medicina y mira, fíjate que la medicina en El Salvador vale 50, pero pongámonos, compadre, hablado, vendamos la 100 en Guatemala, perfecto. Estoy utilizando mi libertad económica para lesionar los derechos de la población. Entonces, lo que la izquierda busca es evitar que este ejercicio de la libertad lesione los intereses de la población para garantizar libertades objetivas y plenas para todos. De eso se trata básicamente ser de izquierda. O sea que tú sos no tanto como Ortega Maduro, sino más como Boric o Petro. De hecho, no creo que Ortega sea una persona de izquierda, honestamente. Lo que él es totalitario. Es totalitario. Es una persona que retiene el poder desde hace muchísimo tiempo. Es una dictadura lo que se está viviendo allá. Y él juega, digamos, con tener controles económicos que le permiten algún nivel de bienestar en la población. Y por eso la insatisfacción solo es política y no económica. Porque si vas allá, hay menos gente con hambre, hay menos gente en miseria, menos gente en condición de calle, es decir, menos personas en la indigencia. Pero si hablas de las libertades políticas, no las tenés. Querés buscar un cargo de elección popular y a la cárcel. Entonces es un dictador. Y así como en un régimen como Cuba, que es comunista, una izquierda extrema, y donde la miseria es perpetuada casi por toda la población, ¿cuál es tu opinión respecto a ese tipo de gobierno, si se le podría llamar de esa manera? Yo pienso que mucha gente en Cuba desearía tener libertades políticas que no tienen. Y si a una persona... Perdón. Listo. Agüita. Sí está. Sí, Estaban picantes. Estaban picantes. Sí. Al hablar de izquierda pasó, ya viste, solo hablo de izquierda y ya. Si a una persona en el exterior se le permite emitir una opinión sobre Cuba, yo emito la mía, y yo como extranjero querría o vería que la gente dentro quiere libertades políticas que no tiene. Entonces allá los servicios públicos que te garantizan una igualdad desde la fuerza del Estado tienen un enorme costo, y el enorme costo es no tener libertades políticas. Yo creo que mucha gente querría la posibilidad de experimentar esas libertades políticas para ver si Cuba puede ser un país que al mismo tiempo en que garantiza salud para todos y no hay una sola persona que no sepa leer y escribir, es decir, todos son alfabetos o el 99% son alfabetos, al mismo tiempo experimenta libertades políticas. Eso es lo que yo diría desde fuera. Como no he vivido ahí, no tengo la autoridad como para decir si Cuba es así como lo pintan desde Estados Unidos o desde Guatemala, pero con la poca información que tenemos aquí, yo querría pensar que existe la posibilidad de que el pueblo de Cuba experimente libertades políticas que desde aquí veo que no tiene. O sea, que tú sos más como Petro, que se reúne ahí con Uribe, pero que quiere ciertos cambios para su país también. O sea, que está como, que quiere como un diálogo. Diálogo y una mejoría para su pueblo. Sí, bueno, más que... bueno, es decir, el diálogo es el medio, pero el objetivo es garantizar derechos, libertades y algún nivel de bienestar para toda la población en un marco donde la gente pueda hablar libremente, pensar libremente, participar libremente, y esto tiene implicaciones tanto políticas de cuántos derechos y libertades tenés y en términos de servicios públicos. Y si comenzamos a hablar del estado de bienestar, tendríamos que saltar de Cuba a Noruega, ¿verdad? A Finlandia, a Dinamarca, creo, no sé si el tiempo da, pero la visión que yo tengo como político es básicamente un estado que tenga la capacidad para garantizar condiciones que le permitan a cualquier persona buscar su propia felicidad, y donde todos tengan la oportunidad de saltar a esa pista de tartán
y de correr el camino de la vida. Si algunos quieren avanzar 100 metros, 100 metros. Si otros quieren avanzar 400 metros, 400 metros. Si otros quieren la maratón de 42 kilómetros, perfecto. Pero que todos tengan zapatos tenis. Un país y en este país hay gente descalza. Y ese es el problema. Hay gente que empieza a 400 metros antes de la línea de inicio. Exactamente, entonces hay que darle zapatos tenis a todo el mundo, y esos zapatos tenis son salud, educación, derechos, transporte público, y que cada quien decida cuánto quiere avanzar, si quiere tener un carrito, si quiere tener 3 carros Mercedes, BMW y Audi, o un Toyota, que un la gente, Twingo también, vamos. un Twingo, ¿verdad? O un Casio, Un o réplicas de Rolex, en mi caso, réplicas de Rolex. ¿verdad? Entonces de eso se trata, un Estado que te garantice esas condiciones, y eso me identifica como un hombre de izquierda democrática. Y concluyo brevemente con esto. Aparte está la izquierda revolucionaria, que la izquierda revolucionaria busca más o menos los mismos fines, pero por otros medios. Es decir, vamos a alzarnos para destronar el poder, porque por la vía democrática no se ha podido. Claro. ¿Verdad? Que fue de hecho lo que se hizo en el 44, que fue la vía revolucionaria, porque era la única que existía. Ahora tenemos la vía democrática, que con todo lo trastocada que está, yo creo que es el camino, y por eso me describo como un hombre de izquierda democrática y progresista, porque creo que los cambios deben ser escalonados para que la propia población vaya aprendiendo de ellos y los vaya validando conforme se identifica con ellos. Porque si son muy abruptos, puedes generar un choque que hace que pone en riesgo los propios proyectos políticos. Por eso es Como lo que pasó en Chile con la Constitución, por ejemplo. la constituyente, que sí, que por ser, digamos, demasiado distinto a lo que existía, la condenaron al fracaso, incluyeron cosas que para mi gusto no tenían que estar en un nivel constitucional. Entonces, digamos que esa falta de estrategia hizo fracasar el proyecto de nueva constitución en Chile. Y yo creo que tenemos que ser estratégicos, y en esa estrategia la progresividad me parece una medida inteligente. Raúl, estamos entrando ya a la parte final del programa. Ya producción nos sacó ahí como el semáforo. Vamos, La tarjeta ahí, amarilla nos sacó. La tarjeta amarilla, de que el color amarillo, de que ya estamos por sacarle la roja. Estamos a punto de entrar en una dinámica que ya Fernando la va a explicar, pero de manera muy sucinta. De llegar al Congreso de la República y de integrar la bancada Semilla, o en caso que no se llegue, pero sí una representación de la bancada Semilla. Claro. Muchas veces a la oposición se le dice: pero es que ustedes solo critican y ustedes no proponen nada, y así. Entonces, de manera sucinta, ¿qué haría el movimiento Semilla ahora? O la bancada Semilla, mejor dicho. Distinto. Bueno, mira, el proyecto de agenda legislativa todavía no está pulido, porque de hecho incluso no se puede decir exactamente qué harías, porque el decir exactamente qué harías es parte del concepto propaganda, y la propaganda solo es No se puede lícita todavía. a partir del 27 de marzo. Entonces ahorita ya hay un plan de gobierno que creo que está en un 98% terminado, pero incluso si estuviera ya terminado no podrías divulgarlo, porque el tribunal te saca la guadaña y no te inscribe porque usted estuvo haciendo propaganda. La Sí. roja. Tipo Neto Brand y Roberto Arzúa. Exactamente, aunque a Roberto Arzú igual no permite participar. Ya Neto Brand ya tiene sus Sí, credenciales. ya tiene credenciales. Entonces, lo que puedes hacer es hablar de las grandes visiones generales que tiene el Movimiento Semilla, y básicamente tiene varios principios: economía humana, respeto por la naturaleza, equidad, la mayoría alternativa, la democracia. Es decir, involucrar a la población para que participe de las decisiones de su propio destino. Yo creo que el Movimiento Semilla lo que tiene que ofrecer es mucho de lo que ha ofrecido hasta ahora, que es decencia, es coherencia entre lo que piensa y lo que dice. Creo que se puede hacer mucho más en la acción, se puede proyectar bastante mejor, porque se generaron algunas expectativas en 2019 que las propias circunstancias te enseñaron que no era tan fácil decir vamos a aprobar esta serie de iniciativas de ley, cuando realmente te hicieron falta 70 votos para llegar a esos 81. Yo creo que lo que el Movimiento Semilla tiene que hacer es seguir denunciando la corrupción que identifica, y al mismo tiempo ser más propositivo con algunas cosas en particular. Yo creo que el espacio da para que quienes tengan la oportunidad de ocupar cargos de elección popular, quienes se conviertan en funcionarios con ocasión de este proceso 2023, deben aprovechar esos espacios. No se puede desperdiciar ni un solo día. Primero, para identificarse mejor con las necesidades de la población, tener un lenguaje más sencillo, ¿verdad? Ser un poco menos académicos, menos técnicos, menos intelectuales, ser más horizontales, tener la capacidad de hablar con un carnicero, con un carpintero, y explicarle por qué es importante que haya transporte público todo el tiempo, para que la gente no tenga que pagar un taxi a las 7 de la noche. ¿Por qué la gente tiene que pagar un taxi a las 7 de la noche? Claro. Entonces se puede hacer más propuestas, se debe hacer más propuesta, y yo creo que estos 4 años, para quienes han tenido ya la ocasión de ejercer un cargo público, debió ser un camino de aprendizaje, y ese aprendizaje te dice
que no se puede quedar solo en la denuncia y en la protesta. Tenés que pasar a la capacidad de proponer y de ejecutar, ser un poco más específico para que la gente se sienta efectivamente representada y digan, bueno, no pudieron aprobar nada, pero me representaron efectivamente y este proyecto tiene que crecer. Yo creo que ese paso todavía hay que darlo. Estamos en ese camino, somos un partido todavía joven y ojalá podamos crecer en el futuro. Buenísimo. Fernando. Nos vamos a la ¿qué pasó, última una chibolita? dinámica. ¿Estás listo, Raúl? Siempre, yo nací listo. Eso. Me llegaste, buenísimo. Como digo un Bueno. cuate por ahí, a mí siempre todo me sale bien, dice. Ahí está, nítido. Bueno, la dinámica va a ser, te vamos a dar una serie de nombres de instituciones, de personas, y tú nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Listo. Pero hay una regla. Si te vamos a decir Donald Trump, no nos vas a decir expresidente de Estados Unidos, sino lo Presidente que de los tú... Estados Unidos con piel de zanahoria. No. Lo que tú consideres esa persona. Si la piel de zanahoria es lo que consideras, perfecto. Claro. Va, entonces comenzamos. ¿Vas tú, Mariano? Empiezo yo con Movimiento Semilla. Un proyecto político de gran esperanza y progresista. Ok, vamos con Congreso de la República. El origen de los problemas de este país. Samuel Pérez. Un líder nato, joven y con un gran futuro político, si mantiene la brújula que tiene hasta ahora. Vamos con Alan Rodríguez. Un déspota, una persona sin ética, un oportunista y una persona profundamente desagradable. Y Shirley eso que Rivera. estudié con él en la escuela de gobierno. Ok. Sí, Ok. con Shirley. Él también es... Compañeritos de Tres clase. cuartos de Alan Rodríguez es muy decepcionante la manera en que administra el Congreso y para nada fomenta la democracia, al contrario, están subidos en un ladrillo, están mareados y cuando se caigan el golpe va a ser muy duro porque el poder es efímero. Bueno, vamos con una relacionada ahí, Javier Gramajo. Hemos visto tuitear acerca de él. Sí, un charlatán. Un charlatán. Va, siguiendo en esa misma línea de alcaldes, te pregunto por Neto Brand. ¿Qué te parece Neto Brand? Un charlatán más grande. Más grande que Javier Gramajo. Sí. Bueno, vamos con uno más grande, Quiñones. Quiñones, espejitos, maquillaje y humo. Ok. Hablamos del alcalde de la ciudad, ¿verdad? Sí, Exactamente, sí. Bueno, Álvaro Orsuirigoyen. Privatizador. Y Roberto Razú. ¿Cómo lo miras? Un charlatán también. Sí, en esa misma línea. Sebastián Arzú, que ahora lanzó su candidatura ahí para la alcaldía, le enviamos un saludo. ¿Qué te parece? Y con armas. Sí. Municiones. Tipo Call of Duty, vamos. Sí, tiene el derecho de incursionar. Sería catastrófico que un solo apellido bastara para convencer a la gente que alguien tiene el derecho de ocupar ese cargo. Que se dé a conocer y que crezca y que ojalá se separe del linaje que trae. Si se separa del linaje que trae, creo que le puede servir a la población. Si no se separa de ese linaje, es una carga más. Bueno, Alejandro Yamatei. Despreciable, déspota. Bueno, te pregunto yo entonces por Miguel Martínez. Miguelito para los cuates. Miguel Martínez es un presidente Yamatei perdió la cabeza ahí. Y yo creo que la población tiene que exigir cuentas de quienes fueron funcionarios públicos y de quienes no habiendo sido funcionarios públicos tuvieron poder público, que eso no se puede permitir en ningún país. Bueno, y hablando de poder, Consuelo Porras. Profundamente complaciente y servil con el poder corrupto. Bueno, hablando también de temas ya de justicia, te quiero preguntar por la Corte de Constitucionalidad. Statu quo. Statu quo. Yendo en esa línea, pero que te involucra ya un poquito más, Tribunal Supremo Electoral. Una oficina tramitadora de elecciones, no es un órgano que fomente la democracia, hasta el momento. Bueno, hablando del TCE, te pregunto por Suri Ríos. Ya vimos que hubo impugnaciones y todo el rollo. ¿Qué pensás de Suri? Prohibición constitucional injusta. Yo creo que debería poder participar. La Constitución le prohíbe expresamente participar por una definición que alcanzó expresamente a su papá y a toda su familia. Yo creo que no tiene sentido esa prohibición y cuando podamos tener una nueva Constitución o podamos reformar esa parte, que se puede, hay una vía para reformar esa parte, algunos piensan que no, yo pienso que sí, podamos suprimir esta prohibición que no tiene sentido. Ella tiene el derecho político de participar, no hay por qué condenarla por actos ajenos, por cosas que ella en las que no incurrió. Distinto es que sea idónea, pero los derechos políticos los tiene
es una prohibición constitucional injusta. Debe poder participar. Ya se ganó el voto de Suri. Ya se lo ganó. Creo que no, porque... Yo digo que por eso vino Celeste, fíjate. Ok, Corazoncito, tal vez ya descubrimos ahí. No sé. Bueno, yo creo en la coherencia política. Entonces, los partidos políticos, pues, dentro de la vida de los partidos políticos hay un concepto que es el partido atrapalo todo, que quiere quedar bien con todo el mundo, con la izquierda, con la derecha. Esos partidos no tienen entidad, no tienen sustancia. Yo creo que el sistema político necesita proyectos políticos coherentes, que tengan una orientación plenamente definida. Y si hay personas de otro aspecto político que se sienten identificados, quiere decir que hiciste bien tu labor comunicacional y atrajiste a la gente de ese aspecto y ensanchaste tu segmento de representación. Pero si querés quedar bien con votantes de la izquierda y si estás buscando los votantes de Suri a cualquier costo, no tenés coherencia política, porque creo que mi discurso no es el que un votante de Suri buscaría. Ahora, si alguien se creyó votante de Suri y me escucha y dice, bueno, yo me identifico bien con él, Ya no jalamos a Raúl, van a decir. entonces tal vez no era originalmente un votante de ese lado, ¿verdad? Y Bueno, la gente tiene que descubrir, Andrea. la gente tiene que descubrir cuál es su espectro. Ya vamos terminando. Ya vamos terminando. Sandra Torres. Hacedora de presidentes. Asegurar al presidente. Sí. Bueno, Interesante. estamos entrando a los últimos. Jimmy Morales. Ya vimos que Sammy ahí está sacando videitos, ¿verdad? Un lamentable accidente político en este país. Ahí nos vamos con Ciudad de Guatemala. Caos. Un agujero en el que no se puede vivir. A veces hemos visto que pones que Guatemala es una cloaca. Entonces también esa puede ser una de tus definiciones, ¿qué dices? Sí, de hecho es un pantano desde el punto de vista de quienes tienen el poder en ese pantano. Ok. La gente que vive aquí es gente divina, maravillosa. En Ciudad de México, en Tegucigalpa, en cualquier país del mundo hay ciudadanos que tienen el derecho de vivir en ciudades habitables. Este lugar no es habitable porque quienes han tenido el poder de hacerlo habitable no se han ocupado de lo que tienen que hacer. Únicamente algún maquillaje que mantiene contenta a la gente y ya necesitamos un cambio después de 40 años. Maquillaje y de- espejito. Y espejito. Raúl, la última. Y con eso terminamos. Breve, Guatemala. Necesita una nueva primavera, volver a nacer. Ok, Una bueno. nueva primavera. ¿Ok? Llegamos a la parte final de este programa, así que si tenés unas palabras para la gente, un minuto en el que puedas expresarte con los televidentes para expresarles lo que vos querrás, lo que te nazca ahí del corazón. Bueno, primero decirle a la población que los procesos electorales no son simplemente una jornada para elegir funcionarios. La democracia debe ser más amplia, las personas deben involucrarse en la vida política del país, porque dependiendo de quién sea alcalde, quién sea diputado, quién sea presidente, la gente tendrá un centro de salud cerca de su casa, o la gente tendrá transporte público al salir del turno de noche en el trabajo, o tendrá que pagar un taxi. Dependiendo de quién esté en el poder, la vida de las personas puede ser más sencilla o puede seguir siendo el mismo infierno que está siendo hasta ahora. La política importa mucho y es función de los políticos explicar a la población por qué tienen que participar. El Tribunal Supremo Electoral debería hacer mucho más que simplemente organizar las elecciones. Para mí, su gestión siempre ha sido, bueno, últimamente ha sido más decepcionante. Debería ir un poco más allá y politizar a la población. No ha dado ese salto y como no lo quiere hacer el tribunal, nos toca a nosotros, quienes estamos en los partidos políticos. Invito a la gente a que se conecte a redes sociales, medios de comunicación de esta naturaleza, porque la información es poder. Cuando la gente abra los ojos, se va a dar cuenta de que tiene derecho a un futuro mejor y que Guatemala es un país inmensamente rico que ha sido empobrecido por gente que no ha querido sacarlo de ese agujero. Buena Tenemos onda, una Raúl. oportunidad y hay que aprovecharla. Y cuando se dé el momento, ya podremos hablar de propaganda. Ahorita todavía no se puede. Ya podemos decirles en detalle exactamente qué podríamos hacer. Ahorita la invitación es a informarse y a participar. Y recuerden que tienen hasta el 26 de marzo para empadronarse. Así que hay 1 millón de personas que todavía no se han empadronado. Hay que empadronarlas para que ejerzan sus derechos políticos plenamente. Raúl, buena onda, te lo agradecemos mucho. Y Ustedes. Fernando, Solo Raúl tiene Twitter Space los lunes y los jueves. Todos los lunes a las 9 de la noche y los jueves transmito a través de TikTok. TikTok, ¿cómo te pueden encontrar? @Raúl Barrera GT. Ahorro Raúl Barrera GT va a aparecer aquí en el sentido. Y Sí. nosotros estamos como el Banquillo GT, ¿verdad, Ryan? Nos despedimos. así que nos despedimos.
Muchas gracias a usted ahí por vernos en casa una vez más en un episodio más del Banquillo. Se vienen cosas buenas y ya más adelante le vamos a contar de que nuestras dinámicas de programas van a cambiar porque nos van a estar viendo más seguido. Ya les vamos a contar más adelante. Así que a ustedes muchas gracias. Nos vemos en una próxima edición del Banquillo. Gracias por la invitación.